¿Cómo están? Les doy la bienvenida a No se habla de Bruno, el podcast donde hablamos de todo lo que se supone que no deberíamos hablar. Bueno, hoy quiero compartir un poco sobre una historia personal, mi transición de género. Voy a hablar sobre todo en general, realmente, pero basado en mi experiencia. Y así que si alguna vez te preguntaste cómo es el proceso o si simplemente tenés curiosidad, entonces quédate y porque esto se va a poner bastante interesante. Bueno, voy a dar una breve introducción de lo que es mi persona, de lo que es un poquito mi historia, para que puedan entender algunos contextos en esto. Así que, bueno, yo soy Bruno, soy paraguayo. Vine a vivir a Estados Unidos en el 2022 por cuestiones de género y por cuestiones de libertad de pensamiento. Ok, bueno, ya dicho esto, podemos empezar. Describo la temática un poco de lo que es el podcast de hoy, el episodio 1. Yo había dejado un box de preguntas en mi Instagram, en las historias donde estuve comentando que voy a lanzar el primer episodio de mi podcast, No se habla de Bruno, este fin de semana, o sea, hoy. Y bueno, entonces dije, voy a hablar sobre la transición de género, así que si tienen algunas preguntas, si tienen curiosidades, entonces dejen todo en esta cajita y yo las voy a responder todas en el podcast. Así que muchísimas gracias a la gente que se recontra aprendió. Yo no sabía que la gente iba a ser tan curiosa sobre el tema o bueno, que se quería tener más información sobre esto. Y más otra vez en un país como Paraguay, que es de donde yo vengo, donde realmente no hay mucha información sobre esto y no hay mucha educación sobre lo que es la transición de género y todo lo que conlleve a la comunidad LGBTQ. Así que vamos a estar hablando un poquito sobre esto, así también a nivel informativo. Nada para discutir ni nada para hablar sobre política ni nada. Bueno, también vamos a hablar un poco de eso, pero no a profundidad. Así que empecemos entonces a responder las preguntas. Y vamos a empezar a hablar por cómo fue mi descubrimiento y cómo fue la toma de decisión. Ok. Esta pregunta me llamó mucho la atención porque me pregunta sobre mi motivación. ¿Cuándo fue que decidiste y cuál fue tu mayor motivación al hacerlo? Ok, bueno, nunca está de más decir que en mi caso yo siempre supe lo que quería. Cuando tenía como ni idea de cuántos años tenía como 4 o 5 años, que yo ya sabía lo que a mí me gustaba, lo que yo quería. Ya lo sabía porque es, es como que vos venís configurado así. No es una... Es lo que yo siempre digo. No sé si en otros casos sea, pero en mi caso no es una elección. O sea, si yo pudiera elegir, obviamente me iría por lo más fácil, pero no es así. Entonces, siempre digo que una persona es perfecta dentro de sus imperfecciones y nosotros somos perfectos tal cual somos y eso incluye nuestra identidad y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Ok, y mi mayor motivación para empezar la transición hormonal fue realmente que yo ya había vivido mucho tiempo siendo alguien que no soy. Entonces, cuando yo decido venir a Estados Unidos, tenía 22 años, vine a vivir acá y mi mayor motivación realmente fui yo mismo. Porque me hice bastantes preguntas en ese entonces. ¿Por qué yo tengo que vivir conforme a lo que quiere una sociedad? ¿O, o por qué no puedo ser yo mismo? ¿Entienden? Y bueno, esa fue mi mayor motivación, sino que fue también un poco de amor propio, vamos a decirle, como que yo siempre supe lo que quise. Entonces uno tiene que estar decidido
y hacer lo que realmente quiero, porque, mira, bueno, la vida realmente es bastante corta, no sabemos si estamos mañana acá, no lo sabemos, entonces tenemos que hacer lo que más queramos de nuestras vidas, de lo que más sintamos. Ok, ¿cómo te sentiste al tomar la decisión? ¿Tenías dudas o estabas muy seguro? Bueno, yo siempre estuve muy seguro de lo que quería. Capaz si tenía dudas, era más bien por el miedo a lo que podrían decir mis familiares o amigos, pero realmente siempre estuve muy seguro de la decisión. Siempre, toda mi vida lo quise, entonces por fin tenía la oportunidad, estaba en un país totalmente desconocido y bueno, era más investigar sobre el tema. Es más, cuando yo llegué acá a Estados Unidos, me tomé unos cuantos meses a investigar, para investigar sobre el tema. Yo soy una persona así que cuando quiero algo, voy a hacer y me enfoco y lo voy a conseguir. Entonces me metí a investigar bastante sobre el tema, leí, veía videos. En internet hay demasiada información sobre esto, sino que hay que buscarla bien. Entonces, esa era la duda más grande que tenía, era básicamente porque no sabía cómo iba a reaccionar mi familia y mis amistades allá. Entonces, eso. Luego dice otra pregunta, ¿qué es lo primero que te cambia al empezar el tratamiento hormonal? Bueno, es una pregunta en la que yo podría responder depende. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos son diferentes, entonces yo no podría decirte sí, esto te cambia primero, pero en base a mi experiencia, lo primero que yo sentí realmente fue el cambio de la voz y, y cómo también de repente me dolía la mandíbula. Era una sensación muy rara porque era como que tenía cansada la mandíbula. Y era básicamente porque se estaba marcando esta parte del costado del rostro. Y eso es lo primero que yo sentí. Ok, hablemos un poco de aspectos familiares y personales. ¿Cómo reaccionó tu familia y los amigos? Bueno, mi familia fue un poco difícil realmente porque yo cuando empecé mi tratamiento hormonal ya había comentado que yo estaba en Estados Unidos, ya no estaba en Paraguay, así que mi familia hasta hoy en día yo no me encuentro con ellos en persona y ya van 2 años y un poquito más de tratamiento hormonal, así que yo no sé cómo, en, cómo me van a ver ellos, pero en sí cuando les conté de lo que quería hacer, sobre lo que quería hacer, que era empezar el tratamiento hormonal, primero me acuerdo que le llamé a mi papá. Y mi papá, súper bien, obviamente, bien, me apoyó en todo, me habló. La gente que le conoce a mi papá sabe que es muy amoroso y entonces, tipo, mayor inconveniente con él no tuve. Lo que sí me dijo es como que él básicamente no estaba muy informado sobre el tema, entonces me dijo, por favor, si vos sentís que algo va mal en el tratamiento, por favor, pará y todo eso. Bueno, y en el caso de mi mamá, sí, ahí fue un poco diferente porque, bueno, mi mamá ni siquiera sabía de mis gustos ni nada. Pero obviamente lo que se ve no se pregunta. Es lo que yo siempre digo. Y eh, siempre obviamente a lo largo de mi vida cuando yo vivía en Paraguay recibía comentarios y todo de mi familia, eso, pero em, yo creo que sí en el fondo ella sabía. Así que cuando yo hablo con esto de ella fue como una explosión mental para ella, básicamente porque ella no estaba en contexto. Imagínate que alguien te diga, que tu hijo de toda la vida te diga, che, mami, o sea, es que quiero empezar mi tratamiento hormonal. Pero yo creo que también fue porque yo nunca me había animado a contarle
a ella ni a nadie de mi familia realmente, pero también porque uno se siente como con dudas, como inseguro al hablar de este tema porque es un tabú en todas las familias o en la mayoría de las familias de nuestro país, más en Sudamérica aún es bastante, eh, bastante irreconocido el tema, vamos a decirle. En- la gente no tiene casi contexto sobre esto, incluso no hay una educación sobre esto, nadie te habla sobre esto. ¿Entienden? Máximo, bueno, soy lesbiana o soy gay, que también está súper mal visto en la sociedad, en la mayoría de la sociedad en Paraguay. Entonces es bastante difícil para nosotros salir del closet, entre comillas, como se dice. Bueno, y dice, ¿se te puede seguir diciendo Tuti o preferís solo Bruno? Bueno, para que la gente entienda un poco sobre esta pregunta, en toda mi vida en Paraguay la gente me decía Tuti, yo no sé por qué, pero desde que tenía como 3 o 4 años, siempre tuve este apodo, Tuti. Em, y bueno, para mí realmente es algo que yo nunca dije, pero a mí me encantaba que me digan Tuti porque era como una cortina para mí. Cuando alguien te llama por tu nombre y vos no te sentís identificado es bastante difícil en realidad. Porque imagínate que te digan, qué sé yo, fulana, ¿entendés? Y vos no te sentís identificado. Entonces yo siempre usé Tuti como una cortina para mí porque me hacía sentir mejor y em, me hacía sentir mejor en cuanto a la disforia de género que uno puede sentir al ser transexual o no sentirse conforme con su género, ¿entienden? Pero sí, realmente sí, me encanta que me digan Tuti, pero también me encanta que me digan Bruno, o sea, las dos formas están súper bien. Es más, la gente en Paraguay me sigue diciendo Tuti. Y acá en Estados Unidos sí se me dice mucho más Bruno, pero igual de las dos formas está súper bien. Dice, ¿cómo te sentís ahora comparado con antes de la transición? Uf, bastante, es bastante diferente en realidad. Ahora es como que estoy mucho mejor conmigo mismo, con mi identidad. Em, es un cambio bastante grande que yo quería dar, o sea, yo quería dar ese paso de cambiar así como yo me veía mentalmente o como yo no podía salir a la sociedad antes y ahora es como que es un sueño cumplido para mí. Esa es la forma en la que me siento ahora y comparado con antes de la transición. Ok, vamos a entrar un poco en el proceso médico y legal. Me hicieron bastantes preguntas también sobre esto. Dice, ¿lo comenzaste en Paraguay o en Estados Unidos? Bueno, vamos a decirle que la transición tiene como dos etapas, entre comillas. Bueno, la primera es salir del closet como, como una persona transgénero. Eso no requiere hormonas ni nada, simplemente vos podés identificarte como una persona transgénero sin necesidad de tener que estar en un periodo de hormonación ni nada médico ni nada, ni siquiera legal, ¿entienden? Yo realmente en Paraguay ya la gente en los últimos tiempos me empezaba a llamar por él y era mucho más cómodo para mí, aunque de repente me daba un poquito de miedo también, porque no sabes cómo reaccionan las personas ante eso. Em, bueno, pero yo realmente en los últimos tiempos básicamente limitaba mi círculo de amistades a gente que estaba asociada con este tema, o sea que tenía un poco de educación sobre este tema y bueno, gente de la comunidad o cosas así. La verdad es que te sentís bastante más seguro en ese ambiente.
porque te pueden llamar como vos querés. Te identifican con tus pronombres reales y no tenés miedo entonces de dar ese paso, de salir y decir, bueno, yo soy Bruno, ¿entienden? Incluso es un ambiente caluroso porque te dan todo su apoyo y bueno, y es lo que uno realmente necesita en este proceso, es el apoyo más que nada y el acompañamiento emocional, vamos a decirle. Bueno, así que cuando yo estaba en Paraguay empecé a identificarme ya como Bruno, como él, pero cuando vine a Estados Unidos sí, la sociedad es bastante diferente, la verdad es un cambio enorme y bueno, y también mentalmente yo cambié en el sentido de que, bueno, ahora ya no me importa más nada. Si te molesta que yo sea Bruno, bueno, no me hables, ya no hay problema, no peleamos por eso, cada uno con sus creencias y qué sé yo, pero bueno, está bien, yo soy Bruno y ya. Después dice, ¿cuál es el proceso médico y legal para hacerlo? Es muy costoso. Bueno, acá volvemos a hablar sobre la terapia hormonal. Bueno, realmente en ese tiempo que yo estuve investigando muchísimo, encontré una ONG, Make the Road se llama, a la cual realmente estoy bastante agradecido. Incluso no sé ni cómo empezar a agradecérselo, ni cuánto tiempo me va a llevar a agradecer a esta ONG, porque ellos fueron los que me dieron la asistencia para empezar con la terapia hormonal. Sí, tiene un costo, pero súper bajo cuando vos todavía no tenés seguro médico, vamos a decirle. Entonces, sí, realmente pagás un poco, pero es un costo bastante bajo, porque es una ONG, están para ayudarte, así que es recomendadísimo para cualquier persona que esté mirando este video acá y quiera empezar o se esté decidiendo por empezar o no empezar su transición hormonal, terapia hormonal. Esta ONG es de lo mejor que van a encontrar en Estados Unidos. No sé si están en todo Estados Unidos, pero sí sé que acá en New York sí están y uno que te hacen sentir en un ambiente súper confortable porque siempre son muy amorosos, los doctores son excelentes, todo es excelente en esa ONG, en, en esa ONG. Pero me estaba bajando acá las preguntas, así que bueno, dice, ¿tuviste que pasar por terapia psicológica antes de la transición? Sí, bueno, esta pregunta es bastante compleja. Antes de la transición, yo estaba en Paraguay. Realmente en Paraguay casi todo se paga y la economía, como ya saben, no es bastante buena que digamos. Pero la terapia psicológica cuesta dinero. No sé si hay algunos lugares donde no, pero bueno, como yo tenía una ventaja en los últimos tiempos, donde yo trabajaba en el Ministerio de Salud y bueno, podía consultar con la psicóloga ahí gratis, vamos a decirle, ¿entienden? Entonces, bueno, en esos últimos tiempos yo me decidí porque realmente también tenía mucho miedo porque vos no sabés, vos estás empezando recién y no sabés con qué te vas a encontrar. Entonces, esa psicóloga fue bastante comprensiva también y fui unas cuantas veces y luego ya dejé de ir porque era un proceso bastante difícil para mí, pero sí me ayudó bastante en ese entonces. Y después ya vine, vamos a decirle. ¿Cómo fue el proceso de cambiar tu nombre y género en documentos oficiales? Esto es un tema que me encantaría tocar a profundidad. Bueno, en Paraguay, de donde yo vengo, mi país, Paraguay, no está permitido cambiar de nombre solamente por ser transgénero. Es algo que a mí me parece absurdo realmente, bastante absurdo.
pero bueno, no está permitido. Yo, por suerte, tengo una mamá que es de otra nacionalidad, así que bueno, yo acá en Estados Unidos es todo un proceso, pero ya pronto me va a salir todo, así que en Paraguay es imposible por el momento cambiar el nombre. Incluso yo empecé un juicio ahí con mi mamá, que es abogada, al mando. Hice un poder desde acá de Estados Unidos para enviarle a ella para que pueda firmar los documentos, como yo ya soy mayor de edad. Entonces, estamos por ese camino, pero obviamente la fiscalía dijo que no es posible y bueno, todo un tema ahí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue apelar. Aprovecho acá para también hablarles de un doctor abogado, doctor Hugo, que también fue de mucha ayuda para nosotros en este tema del cambio de nombre, que fue el que le asesoró a mi mamá con Casa Diversa. Casa Diversa se llama un refugio de personas transgénero en Paraguay y ellos nos ayudaron muchísimo. Está al mando de Iren, una persona súper amable, súper cariñosa, quien se preocupa por los demás, que muchísimas veces también me llamó a preguntar cómo me estaba yendo acá, si estaba bien, si necesitaba algo. Bueno, ellos fueron los que también están en esta lucha constante de lo que es tener un poco más de visibilidad y no ser tan escondidos en Paraguay, porque realmente a nosotros nos invisibilizan en el sentido de que dicen que no, que nosotros somos una ideología, que no existimos prácticamente, pero yo les digo que sí, que acá estamos y que incluso somos muchísimos y gente que ni siquiera sabes que se identifican como transgénero por el simple hecho de que la sociedad en Paraguay no es una sociedad segura para salir del closet, entre comillas, vamos a decirle. Bueno, y entonces en este proceso de documentos oficiales es lo más difícil. Algo que tendría que haber sido lo más fácil para mí termina siendo lo más difícil. Entonces, porque tengo que acudir a cambiar de nacionalidad a otro país para poder cambiar mi nombre y mi género en documentos oficiales, que es algo importantísimo. Porque yo llevo acá en todos los trabajos te piden tu identificación y me dicen, ¿vos te llamas así? Sí, ¿y por qué te llamas así? ¿Entiendes? Es algo bastante incómodo. Sé que a veces no pasa, pero hay gente muy comprensiva. Incluso me pasó en un trabajo donde un compañero bastante comprensivo estaba como encargado e incluso nos hicimos re socios, re amigos. Y hace falta realmente más gente así en la sociedad porque te hace sentir bien y te hace sentir normal porque somos personas normales. Y es bastante confortable encontrar gente así en este proceso. Ok, cambiando un poco de tema. ¿Has enfrentado discriminación o rechazo? Sí, bastante, millones de veces. En Paraguay, en Estados Unidos, en muchísimos lugares del mundo, incluso o sea, te toca enfrentar este tipo de cosas. Pero bueno, yo le apoyo a la gente transgénero de la comunidad en sí que recibe discriminación constantemente o rechazo. Yo les digo, bueno, gente, oídos sordos, a palabras necias, oídos sordos, bueno, no tienen por qué preocuparse. Ustedes sigan con su vida, que la educación de los demás es casi imposible cambiar, ¿entienden? Pero bueno, ustedes, yo sé que de repente afecta, pero lo único que podemos hacer es seguir adelante y hacer oídos sordos a este tipo de acusaciones de discriminación o rechazo. Después de ese, ¿cómo lidias con comentarios o preguntas incómodas? Bueno, esto depende. Los comentarios siempre van a estar. No somos inmunes a los comentarios de rechazo o discriminación, sino que depende más bien de cómo nosotros lo tomemos. Para mí, ahora mismo, una persona que puede estar mirando este video puede decir,
cualquier palabra discriminando, qué sé yo, está súper bien, tipo, es lo que vos pensás, pero no quiere decir que eso sea lo que yo soy, ¿entienden? Y, y bueno, y con preguntas incómodas siempre está bueno responder las preguntas que te hacen, pero también depende de cómo te las hagan las preguntas, sino que pueden ser preguntas un poco fuertes de repente, pero todo depende de cómo esté formulada esa pregunta y siempre en el margen del respeto, ¿verdad? ¿Qué consejos le darías a alguien que está comenzando con su transición? Yo le diría que, bueno, hablando de transición sin periodo hormonal, terapia hormonal, yo les diría que sí, que le metan con todo, que tienen derecho a vivir su vida conforme a lo que ellos quieren, que no se dejen llevar por lo que diga la sociedad y que incluso si están en un lugar que es discriminativo con ustedes mismos, entonces que busquen salir de ese lugar para un lugar mejor donde ustedes encuentren muchas más posibilidades de ser quienes quieren ser en verdad y que cumplan con ese sueño, que yo sé que es bastante difícil el camino que hay que recorrer, pero no todo es imposible en la vida, incluso no hay nada imposible en la vida. Así que yo les recontra aliento a que vayan por sus sueños y busquen sus sueños y logren alcanzarlos. Y en cuanto a empezar una terapia hormonal, siempre le recomiendo a la gente, por favor, que sea con un médico, porque bueno, después de esto, si nosotros no podemos automedicarnos, porque podría traer consecuencias que ya serían irreversibles. Por eso digo que piensen un poco también en la gente que les quiere y todo, y que no sean egoístas en ese sentido, y que siempre vayan con un profesional en cuanto a terapia hormonal y medicamentos refiere. Ok, entonces vamos a ir cerrando este primer episodio de No se habla de Bruno. El siguiente programa vamos a estar hablando del cambio de voz y cómo eso afecta a un cantante. En mi caso yo soy cantante, entonces es un punto así bastante amplio que quiero tocar. Así que todas las personas del ámbito musical o todas las personas del ámbito de la fonoaudiología o todo lo que tenga que ver con la voz están invitados a mirar el próximo episodio del podcast No se habla de Bruno. Ok, quiero decirles que cada transición es única. No hay una forma correcta de ser una persona transgénero, sino que este es un camino personal lleno de retos, pero también lleno de mucha felicidad cuando uno alcanza realmente quien quiere ser en la vida. Así que espero que este episodio haya aclarado bastantes dudas. Igual pueden seguir preguntando en Instagram, yo sin problema voy a responder sus preguntas, siempre en el margen del respeto. Si llego a encontrar alguna pregunta así un poco fuera de lo que es el margen del respeto, simplemente no las estaré respondiendo. Pero es simplemente más para reflexionar sobre la importancia de la identidad de cada persona, ya seamos transgénero, seamos gay o seamos lesbianas, sino que todos importamos en este mundo. Así que nos vemos en el próximo episodio de No se habla de Bruno y chau.